De acuerdo a autoridades del Banco de Guatemala, ahora se están recibiendo 87 millones de dólares diarios en concepto de remesas familiares. Previamente se registró un reporte de 85 millones. Antes del segundo mandato de Donald Trump, el reporte era de 70 millones. Sí, creemos que sí, ya el crecimiento, pensemos para el 20 de febrero eran 3.029 millones, ya me imagino que el día de hoy o mañana tendremos el cierre de febrero. Sí creemos que si comparamos los dos primeros meses del 2025 con el 2024 tendríamos un crecimiento alrededor del 20%, eso pues supera ese 6% con el que se había proyectado el año 2025. Para este año, para el cierre, se esperan 22.800 millones de dólares en concepto de remesas, que equivalen en moneda nacional a 175.560 millones de quetzales. Y bueno, para poder conversar de este tema, vamos a ir también conociendo, y tenemos una invitada, Fernando, para poder de esta manera ampliar, ¿no?, estos datos y sobre todo también las aristas de esta problemática. Nos acompaña vía Google Meet la licenciada Rosario Martínez. Ella es analista en temas migratorios y hoy estará compartiendo espacio con nosotros para el análisis. Bienvenida a este espacio, licenciada. Buenas noches. Muy buenas noches, Sandy. Buenas noches, Fernando. Un gusto estar con ustedes en este espacio y saludos a su audiencia. Gracias, licenciada Martínez. El honor es para nosotros contar con su presencia y apoyo con este tema que realmente tiene al mundo de cabeza, hablemoslo así. Sin embargo, nos interesa Guatemala y la situación que nuestros migrantes están viviendo allá en territorio estadounidense. ¿Podría, por favor, de una manera muy sintetizada, ponernos en ese contexto de qué se está dando ahora mismo allá en Estados Unidos con la situación de los migrantes guatemaltecos, por favor? Sí, yo creo que es importante mencionar que por un lado tenemos la Ley Nacional de Inmigración, que data de 1969, tiene varias reformas, las más duras fueron en el 2012, donde se incorporan delitos agravados, el tema del ingreso irregular, los papeles falsos y otros agravantes como el tema de conducir sin licencia o portar arma. Y eso asuma, ¿no?, ahora con el actual contexto, en el nuevo periodo de Donald Trump, en su campaña anunció las deportaciones masivas y aunado a estas, las órdenes ejecutivas. Entonces tenemos en este momento ejecutándose la ley, las órdenes ejecutivas, más todas aquellas acciones que están haciendo el territorio. Por ejemplo, recién hablaba con una líder migrante ubicada en Virginia y me comentaba que pues las redadas el día de hoy empezaron a las 4 de la mañana en Alexandria, en Virginia, y la situación es apremiante. También están llegando a las empresas para verificar el estado del personal. Si tienen una persona inmigrante no documentada, entonces también retienen a las personas y multan a los empresarios con una multa de $30,000, incluyendo la cárcel en algunos casos. Entonces ese es el panorama. Diferentes situaciones y que hoy exponen a los migrantes, no solo que llegan a la frontera, sino aquellos que ya están dentro de Estados Unidos y tienen 5, 10, 15 años de estar viviendo en Estados Unidos de manera irregular o indocumentada. Licenciada Martínez, hemos visto que el envío de remesas cada vez se ha disparado en nuestro país. De hecho, el mes pasado, pues, ha cerrado con cifras bastante altas. Cada mes ha ido sobrepasando incluso el récord que se había conseguido en el año anterior. Pero esto se da muchísimo ahora por el tema del temor que se tiene por parte de los migrantes guatemaltecos de que los puedan deportar, los puedan detener y de esta manera entonces ya no poder enviar este dinero. Entonces se indica que se está haciendo un envío mayor de estas remesas y por eso vemos este incremento. Sabemos que hay diversas propuestas en temas de políticas migratorias que Estados Unidos ha lanzado y una de ellas es, por ejemplo, verificar el estatus migratorio de una persona antes del envío de remesas. ¿Esto podría estar originando esta situación y qué impacto podría tener también para todas las familias y los sectores en nuestro país que dependen de estas remesas? Efectivamente, nos estamos enfrentando a lo que se está denominando el efecto Trump, que tiene que ver con, por un lado, sancionar a los migrantes irregulares bajo la ley, por otro lado, también hacer estos cambios
como el ejemplo de grabar las remesas, verificar el estado, como ya usted bien lo mencionaba, y esto entonces genera mucha confusión, mucha zozobra, y los migrantes entonces tomando esta decisión de enviar mayor remesas. Ya en el reporte anterior, ustedes mencionaban y lo decía el presidente del Banco de Guatemala, el incremento que va a ser otra vez a la alza, que supera los años anteriores, y él hablaba de más o menos 84 millones de quetzales que se están pagando diarios en concepto de remesas. Entonces, y eso, si utilizamos los datos del mes de enero, si dividíamos entre 31 días multiplicados por 7.5 y de 24 horas, estamos hablando que solo en el mes de enero se pagaron 14.798.387 quetzales por hora, si los bancos trabajaran 24 horas. Entonces, es el efecto del miedo a la deportación, a la situación que los migrantes guatemaltecos en su mayoría están en situación de condición de irregularidad y son deportables, es decir, que sean removidos bajo la ley de inmigración, y ese es el efecto. Pero no hemos hablado, ese es el efecto solamente de las remesas, falta el menaje, muchos de ellos tienen casas, tienen bienes, tienes cuentas bancarias, todo eso todavía acumula mucho más tensión. Entonces ya hay también propuestas para poder buscar alternativas para este tipo de situaciones, ¿verdad? Es complejo y ese es el efecto. Sucedió también en el 2020 cuando fue el primer mandato del presidente Donald Trump. Licenciada Martínez, yo quisiera hacerle una pregunta que al final siempre nos enfocamos en lo que está sucediendo con los migrantes y es obvio y lógico porque es lo que nos interesa. Pero ¿qué sucede con la mentalidad, por ejemplo, del estadounidense que tenía pues una buena cantidad de recurso humano trabajando para él o para ella y ahora no tiene personal que le llegue a asistir, que le llegue a trabajar? Porque obviamente el migrante guatemalteco, el migrante mexicano, salvadoreño, hondureño, no está saliendo a las calles, no está yendo a trabajar por el miedo que ICE pueda obviamente capturarle en la calle o bien en la fábrica. ¿Qué contextualización tiene usted del pensamiento y de las acciones que el estadounidense realmente está manejando con este efecto Trump del cual usted nos hablaba? Sí, desde los republicanos, de los diputados republicanos, senadores, perdón, han estado abordando el tema mucho antes de que Donald Trump asumiera. Ellos están planteando la regularización de los migrantes que han tenido mayor temporalidad y ampliar las visas H2A y H2B que actualmente pues ya tiene asignado la región centroamericana. Solo Centroamérica y México tienen el 68% de migrantes en Estados Unidos. Es una preocupación muy seria, como lo mencionaba, para los empresarios, que por un lado necesitan esta mano de obra, pero que la mayoría de ellos son irregulares, pero que también están teniendo la presión de que están siendo afectos a multas muy grandes. Y eso entonces, hasta que no se logre negociar estas condiciones, por eso digamos ahorita DACA, TPS y algunas solicitudes de asilo que han tenido guatemaltecos por temas de trata de personas, persecución, pandillas, etcétera, están en negociación para tratar y garantizar que esos migrantes que tienen más de 10 y 15 años puedan aún permanecer y que los deportables son aquellos que llegan a la frontera y que tengan menos de 5 años y que puedan reportar que tienen una relación o han tenido trabajos más estables en los Estados Unidos. Pero esos son apenas ahorita negociaciones que se están planteando desde las cámaras de los diputados, que están planteando los empresarios, y la alternativa más viable en este momento es la migración temporal, la ampliación de las visas H2A, H2B, más otras aquellas que fuera necesario de incluir, y que el gobierno guatemalteco tenga la capacidad de negociar estas acciones, como lo ha hecho otros países como México, Filipinas, como ejemplos emblemáticos, ¿verdad? Entonces sí hay preocupación. De hecho, justo hablaba con colegas en Miami, yo estuve recientemente en Los Ángeles y es evidente, las calles están vacías,
los centros comerciales están empezando a tener una merma en el personal de limpieza de servicios de atención por el miedo a la deportación, o llegan en espacios donde consideran que no hay redadas. Pero le estoy comentando, las redadas empiezan a las 4 de la mañana, entonces es muy complejo. Sí hay preocupación, y recientemente salió una encuesta y hay 20 países en el mundo que están envejeciendo, que se incluye Estados Unidos, y que necesita mano de obra joven como la migrante para poder desempeñar empleos como los migrantes están desarrollando en el sector servicios, industria, construcción, entre otros. Licenciada Martínez, usted muy bien indicaba que Guatemala tiene que buscar los acercamientos y los espacios para de esta manera pues conseguir algún tipo de beneficio para los migrantes guatemaltecos, pero también va un poco de las acciones que en nuestro país se pueda realizar. Sabemos que ya se han iniciado con diversos proyectos, pero ¿cuál debería ser el papel y qué más tiene que hacer Guatemala para pasar de expectantes y pues obviamente accionar y cumplir entonces con su rol de poder proveer así a los guatemaltecos? Sabemos que la falta de oportunidades, la situación de seguridad son de los principales factores que hacen que un guatemalteco migre, por ejemplo, pero ¿cómo estará el país y qué se les puede dar al momento que retornen, que es la situación que estamos viendo? Efectivamente, por un lado necesitamos información, necesitamos saber cuántos son, pero no solo edad, de dónde son y cuántos años tienen, sino saber qué oficios desarrollaron, conocer sus capacidades técnicas que durante su proyecto migratorio establecieron, hacer un mapeo en cada uno de los departamentos para establecer si existe o no oferta laboral. Luego también una oferta de demanda y empleo en todos los departamentos para conocer las potencialidades, desarrollar estudios de mercado relacionados con emprendimientos y negocios. Muchos de los migrantes buscan con este ingreso que están enviando a sus familias poner un negocio, pero también necesitan asesoría, acompañamiento, Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo, estrategias que integralmente permitan desarrollar empleo, generar económicamente también estos emprendimientos, estos negocios, y seguridad, porque también se enfrentan a que puedan ser extorsionados o puedan ser vinculados a alguna acción delincuencial producto de estas nuevas inversiones. Entonces, es un complejo panorama, pero principalmente tenemos data, quiénes son, dónde está el perfil para que permita tomar acciones a partir de los territorios. Y eso implica también tener información territorial, que es importante. Hemos tratado de sugerir eso, que dentro del plan de desarrollo municipal y territorial existe el componente migración, y que un alcalde pueda decir, bueno, en mi municipio cuento con estos perfiles: agricultura, construcción, servicios, etcétera, porque les cuento, también hay otros países que ahorita están demandando mano de obra, y uno de los ejemplos es España, que recientemente Guatemala firmó un convenio y que ya empezó a mandar los primeros migrantes. Entonces, creo que es una combinación de muchos esfuerzos, multiactor, gobierno, Estado, ¿verdad? Sociedad civil y academia. Licenciada Martínez, realmente nuestra economía en Guatemala depende de la inyección que las remesas están generando y han generado durante años. Con el efecto Trump, con lo que está sucediendo en Estados Unidos, podríamos pensar que en un corto, mediano plazo pueda estar en peligro el ingreso de este factor, de este indicador económico tan elemental para la economía guatemalteca. Efectivamente, una abrupta caída de las remesas, por ejemplo, después de que ya en los próximos 6 meses tengamos claro cuáles van a ser las medidas, las acciones en temas de la legislación, de la aplicación de la Ley Nacional de Inmigración, de las órdenes ejecutivas y de las acciones que ya hace a nivel de cada estado está tomando respecto a la inmigración. Entonces vamos a poder ver mayor deportación, como ya lo ofreció Trump. Nosotros nos comprometimos a recibir un 40% más de migrantes deportados. Entonces eso va a tener un efecto de una merma, una caída en las remesas,
Y pues ustedes bien lo saben, las remesas no solo contribuyen al Producto Interno Bruto, la balanza comercial, el hecho de que el quetzal no fluctúe frente al dólar es producto de que tenemos los suficientes divisas para respaldar nuestra moneda. Caso contrario, lo que vamos a poder ver en el futuro cercano es esa reducción y incremento podría ser de la balanza comercial, de inestabilidad de la balanza comercial y un aumento, una devaluación del quetzal frente al dólar. El efecto puede ser muy negativo. Aparte de que pues, no estamos en condiciones de generar el empleo suficiente para todas estas personas que pudieran estar retornando. Jóvenes en edad productiva y que pues, en sus comunidades de origen no hay empleo. Complicado el panorama que presentamos sin duda alguna, pero es necesario poder dedicar un espacio aquí en A la Medida para poder conversarlo. Muchas gracias, licenciada Rosario Martínez, por acompañarnos en el programa de esta manera y poder dar sus aportes también sobre esta situación que está afectando a varios países y por supuesto Guatemala es parte de esta situación. Claro que sí, muchas gracias, licenciada Martínez, por su tiempo y por supuesto para ampliar estos conceptos a nuestra audiencia. Amigos y amigas, con este punto, este tema tan elemental, aquí en A la Medida cumplimos ese efecto de informarle de qué es lo que está sucediendo, no solo en Guatemala, sino el efecto que el mundo tiene en la economía de nuestro país.